Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos, la número 57 ya. Hoy es 12 de febrero de 2017. En las últimas dos entregas de estos apuntes astrológicos, y me disculpa que haya pasado tanto tiempo desde la última grabación, y bueno, y de paso me disculpan quienes sigan la serie de Reyes y Astrólogos, también la larga pausa que tengo en esa serie, pero bueno, simplemente la realidad se impone con sus presiones y he tenido poco tiempo para dedicarle a este proyecto en las últimas semanas. Pero bueno, ya estamos acá. Entonces, les decía, en las últimas dos entregas de estos apuntes astrológicos, hemos venido conversando sobre el tema de las líneas de espacio local y les había ofrecido seguir ampliando el tema con otros ejemplos. Sin embargo, hoy voy a introducir un tema nuevo, quizás regrese sobre otros ejemplos de las líneas de espacio local, que son impactantes, o sea, realmente basta con agarrar cualquier personaje histórico, significativo, cuya vida se haya desarrollado en más de un lugar de la Tierra y, y observar cómo se relacionan sus líneas de espacio local, las proyecciones de sus líneas de espacio local sobre los diferentes lugares en los que estuvo y las cosas que ocurrieron en esos lugares. Y bueno, simplemente se amplía el universo de interpretación de una manera extraordinaria y observamos reflejos y concordancia que nos permiten ganar confianza en el uso de esta técnica. O sea, yo, en lo personal, yo ya la incorporé desde finales del año pasado a las lecturas que hago. O sea, las lecturas que hago allí donde amerita, por supuesto, no siempre tiene sentido hacer ese tipo de análisis, pero allí donde resulta natural hacerlo, utilizo las líneas de espacio local para ver la posible relación que se puede establecer entre determinados lugares del planeta y la carta de una persona. En fin, lo que quiero decir es que con todo lo que ya hemos conversado en esos dos materiales sobre este tema, por supuesto que resulta interesante estudiar otros personajes, en particular, por ejemplo, el de Elvis Presley, por cierto, aprovecho para saludar a María José, amiga que vive en Alemania y que me hizo llegar un análisis que había hecho sobre, desde el punto de vista de las líneas de espacio local con respecto a la carta de Elvis Presley. El personaje de Elvis Presley es súper interesante desde ese punto de vista del análisis de sus líneas de espacio local. Bueno, igual, o cantidad de otros, ¿no? Como digo, en algún momento puede ser que regrese sobre ello. Pero hoy me interesa abordar un tema nuevo, un tema que quiero tocar desde hace tiempo y que, bueno, ahora que tengo el tiempo para grabar, prefiero avanzar con un tema nuevo en lugar de regresar sobre algo que ya ha estado, creo que suficientemente ejemplificado, por lo menos hasta el punto de despertar la curiosidad. Aquellos de ustedes que quieran investigar más sobre el tema de las líneas de espacio local tienen las herramientas para hacerlo. Y entonces me interesa hoy entrar en un tema nuevo que es el tema de los planetas fuera del límite. Voy a quitar la cámara. Ajá. Bueno, planetas fuera de límites o out of bounds, como se diría en inglés, es un término, un concepto que introdujo Kate Baer, una astróloga norteamericana, en un libro que publicó en 1994, Declinación, la otra dimensión. El concepto puede que sea anterior. Supuestamente este libro recoge 20 años de investigación
y algunas veces se dice que este concepto es del año 74, pero eso es tomando como punto de referencia el inicio de ese trabajo de investigación de Ver. Desde el punto de vista de lo que sería la introducción del tema en la comunidad castrológica, el año es el 94. Estamos hablando de un concepto que entra dentro de lo que sería el universo de la comunidad castrológica hacia finales del siglo pasado. Bien, ¿en qué consiste el tema de los planetas fuera del límite? Primero vamos a entender a qué límites nos estamos refiriendo para después entender cuál es qué significa que un planeta esté fuera de esos límites. Eh, eh, Primero, recordemos, la Tierra gira alrededor del Sol en un plano, que es el plano de la eclíptica, que forma un ángulo con el ecuador terrestre, que es el plano en el cual la Tierra gira sobre sí misma, ¿verdad? O sea, el plano de la eclíptica es el plano en el cual la Tierra orbita alrededor del Sol, mientras que el plano del ecuador es el plano en el cual la Tierra gira sobre sí misma. El resultado de que esos dos planos no estén alineados es el hecho de que en la Tierra tengamos las estaciones, ¿verdad? Las estaciones del año son el resultado de esta variación entre el plano orbital y el plano de giro, es decir, el plano eclíptico y el plano ecuatorial, ¿no? Esa diferencia de unos 23 grados y medio aproximadamente que hay entre el plano del Ecuador y el plano del eclipse. Esto, por supuesto, es la realidad tal como la podemos conceptualizar a partir de nuestro conocimiento actual del sistema solar. Pero desde la antigüedad, eso se ha reflejado desde el punto de vista geocéntrico en una observación que podemos hacer desde la Tierra, y es que el recorrido del Sol, al que nosotros llamamos eclíptica, se encuentra inclinado con respecto al plano del Ecuador, al plano definido por el Ecuador terrestre, que se proyecta, ¿no? Y le da forma a lo que llamamos el Ecuador celeste. Entonces, simplemente la eclíptica y el Ecuador celeste están inclinados entre sí, y eso da, como decía, origen a las estaciones, ¿no? Ese punto cero de Aries, el punto en el cual se inicia el zodiaco tropical, es el punto en el cual el Sol, en su recorrido, atraviesa de sur a norte el plano del Ecuador, y es el punto del inicio de la primavera, ¿no? Ya sabemos cómo va todo el resto de esta historia. Pero bueno, pero hay que recordarlo, tenerlo fresco para lo que viene ahora. Eh, Bien, entonces la idea es que el Sol en su recorrido, ¿verdad? En su recorrido alcanza un punto de máxima distancia al Ecuador en el hemisferio norte, y un punto también de máxima distancia al Ecuador en el hemisferio sur. Y esos puntos de distancias máximas van a ser los que corresponden a los solsticios. Los puntos de distancia mínima, ¿verdad? Los puntos de distancia mínima, es decir, los puntos en los que el Sol toca el Ecuador, el Sol en su recorrido, es decir, la eclíptica, toca Ecuador, son los puntos de los equinoccios, ¿no? El equinoccio de primavera para el hemisferio norte y de otoño para el hemisferio sur, o viceversa, el equinoccio de otoño para el hemisferio norte o primavera para el hemisferio sur, que corresponden respectivamente a Aries y a Libra, ¿verdad? El primer punto de Aries y el primer punto de Libra serían esos puntos de los equinoccios. Pero los puntos de máximos alejamientos, ya sea hacia el norte o ya sea hacia el sur,
corresponden a los solsticios y van a ser precisamente el punto cero de Cáncer, cuando estamos en el hemisferio norte, y estamos hablando del solsticio de verano para el hemisferio norte, invierno para el hemisferio sur, y el punto cero de Capricornio cuando estamos en el hemisferio sur, ¿verdad? Cuando medimos el alejamiento del Sol del Ecuador en el hemisferio sur, el punto más alejado es ese solsticio de invierno para el hemisferio sur o solsticio, perdón, solsticio de invierno para el hemisferio norte o solsticio de verano para el hemisferio sur, que es el punto máximo alejamiento del Sol medido desde el Ecuador cuando está en el hemisferio sur. Bien, bueno, resulta que las distancias del Ecuador a un punto de la esfera celeste se llaman declinación. Es decir, dicho de otra manera, lo que acabo de comentar es que el Sol tiene declinación cero, decir, distancia cero al Ecuador en los equinoccios y tiene su máxima declinación en los solsticios, su máxima declinación norte en el solsticio de verano del hemisferio norte y su máxima declinación sur en el solsticio de verano del hemisferio sur. Bien, eh, bueno, que corresponde al de invierno en el norte, ¿no? No se confundan con esto, ¿no? Voy a usar de aquí en adelante nada más las definiciones de hemisferio norte, bueno, o para entendernos astrológicamente, el solsticio de Cáncer y el solsticio de Capricornio. Este de aquí es el solsticio de Cáncer, el que ocurre en el hemisferio norte, y este de acá es el solsticio de Capricornio que ocurre en el hemisferio sur, y evidentemente desde el punto de vista de las estaciones tienen significados diferentes dependiendo en qué hemisferio nos encontremos. Bien, eso lo podemos ver aquí, en la esfera celeste, ¿no? Si colocamos toda la información anterior sobre ese esquema, ese esquema de referencia, ese sistema de referencia que es la esfera celeste, entonces, bueno, ahí podemos ver el Ecuador, ¿verdad? Que es el plano alrededor del cual gira la Tierra, la eclíptica con su correspondiente inclinación, el camino aparente del Sol contra el fondo de las estrellas fijas, y vemos los dos puntos máximos que acabamos de decir. La máxima declinación norte al llegar a Cáncer, la máxima declinación sur al llegar a Capricornio. Bueno, esa zona entre esos dos puntos máximos de declinación que corresponden a los llamados trópicos, ¿no? Seguramente de geografía del bachillerato recuerdan ese tema de trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. El trópico de Cáncer en el hemisferio norte marca la máxima declinación norte del Sol, y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur marca la máxima declinación sur del Sol. Bueno, todo ese espacio entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio estaría representando la zona en la que el Sol se puede mover desde el punto de vista de esta medida que es la declinación. La declinación viene a ser el equivalente en la esfera celeste de lo que es la latitud sobre el globo terráqueo, ¿no? Cuando nosotros queremos ubicar algún lugar de la Tierra, lo ubicamos a través de longitud y latitud. Bueno, la latitud terrestre simplemente se proyecta hacia el cielo y eso es la declinación. Entonces, igual que sobre la Tierra medimos la latitud por círculos de paralelo, bueno, que son paralelos al Ecuador. Bueno, lo mismo ocurre en la esfera celeste, o sea, trazaríamos círculos paralelos al ecuador celeste, y hay dos círculos notables que son los trópicos de Cáncer y de Capricornio, que como digo establecen
los límites en términos de declinación del alcance del Sol, de hasta dónde se puede mover el Sol. Vale, bien. Entonces, asumamos, ¿verdad? Esa región de la esfera celeste, tomemos esa región de la esfera celeste, y entonces tenemos una especie de tambor, ¿verdad? Tenemos ese tambor que vemos allí y representa el espacio donde naturalmente el Sol tiene su desplazamiento. Y de forma, digamos, también analógica, podemos imaginarnos esa zona como la zona en la que reina el Sol, la zona en la cual el Sol tiene su máxima influencia. Bueno, de hecho, ¿no? Cuando lo proyectamos sobre la Tierra, sabemos que es en la zona de los trópicos, ¿verdad? La zona que llamamos tropical, ¿verdad? Entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, donde los rayos solares llegan con máxima intensidad, ¿no? Por razones obvias después de todo lo que acabamos de comentar. Bueno, entonces esa zona sería como la zona de la máxima influencia del Sol. Por supuesto que el Sol sigue brillando y sigue siendo Sol más allá del trópico de Capricornio o del trópico de Cáncer, pero esa es la zona de su máximo brillo. Y resulta que el resto de los planetas la mayor parte del tiempo se encuentran dentro de esa zona que sería, digamos, como el reino solar en su máxima expresión. Pero hay momentos en los cuales un planeta puede caer fuera de este tambor que tenemos acá. ¿Por qué? Porque el Sol siempre está sobre la eclíptica, pero el resto de los planetas no. Marte, la Luna, Venus, Mercurio, todos ellos pueden alejarse bastante de la eclíptica. Otros no tanto, ¿verdad? Saturno nunca se va a alejar mucho de la eclíptica, igual por ejemplo, tampoco lo hace Quirón. Eh, eh, por aquí tenemos una tablita, ajá, donde están las declinaciones máximas de los planetas. Por ejemplo, la Luna puede alcanzar declinaciones máximas de 28 grados 43 minutos al norte o al sur. Entonces, es capaz efectivamente de salirse ampliamente de este tambor que definimos aquí, ¿no? Entre el 23, 26 norte y el 23, 26 sur. Lo mismo ocurre eso con Venus, Marte, Mercurio. Hay otros que no, como decía, el Sol nunca se va a salir porque el Sol es el que define ese espacio. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, para los nodos lunares, o para Saturno, o para Neptuno, o para Quirón. Todos esos indicadores van a estar circunscritos siempre a ese espacio entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Pero como digo, hay momentos en los cuales Urano, por ejemplo, se sale de ese espacio, o Plutón, cualquiera de ellos. Cuando eso ocurre, cuando un planeta se aleja lo suficiente de la eclíptica como para salir, como para alcanzar un punto de declinación tal que supere los 23 grados y medio al norte o al sur, bueno, se dice que ese planeta está fuera de límites. Y la idea es que al no estar en la zona de mayor influencia del Sol, el planeta adquiere mayor autonomía, se expresa de una manera más intensa, más vehemente, desafiando un poco las convenciones, algo que puede representar excentricidad, por ejemplo, conductas excéntricas, o simplemente la actitud de desafiar los límites establecidos, ir más allá de los límites establecidos, para bien y para mal. Un planeta fuera del límite no es algo bueno o malo, es una característica más, como la de cualquier otra caracterización astrológica que hagamos, que nos dice
algo sobre ese planeta y por lo tanto también sobre la carta en la cual estamos estudiando ese planeta y que bueno, tiene un significado que podemos explotar. Ahora cuando empecemos a ver ejemplos, vamos a ver con más detalle qué significa eso del planeta fuera del límite, pero la idea básica es esa, o sea, es un planeta que se encuentra fuera de la zona natural de influencia del Sol o de máxima influencia del Sol y que por eso adquiere mayor autonomía, algo así como una especie de agenda propia, le puede costar más jugar en equipo, integrarse dentro de la sinergia del conjunto de la carta, pero al mismo tiempo puede hacer aportes especialmente interesantes, precisamente por esa capacidad para ir más allá de aquello que convencionalmente es aceptado como en los límites de lo posible. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? ¿Con qué frecuencia un planeta se coloca fuera de límites? Aquí lo tenemos. Marte está 17% del tiempo fuera de límite, la Luna 15%, Mercurio 13%, Venus 12%, Plutón 10%, Urano 8% y Júpiter 1%. Como ven, es una condición que ocurre con cierta frecuencia. Es más bien rara, o sea, no, como vemos la mayor parte del tiempo los planetas están dentro de esa zona de máxima influencia del Sol, pero por ejemplo en el caso de Marte vemos que el porcentaje es bastante alto, ¿verdad? Casi un quinto del tiempo va a estar Marte fuera de límite. Bien, por supuesto eso va a adquirir mayor importancia si el planeta fuera de límite se encuentra en un ángulo de la carta, como siempre, ¿verdad? Los planetas que están en casa 1 o en casa 10 especialmente, adquieren especial fuerza. De la misma manera, si el planeta fuera de límite es el regente, pongamos del ascendente o del medio cielo, o es el regente del Sol, en fin, o simplemente tiene una posición destacada por la razón que sea dentro de la carta, entonces la influencia de esta condición de fuera del límite se va a sentir más en el correspondiente esquema. Y aquí vemos que el Sol, el nodo, Saturno, Neptuno y Quirón nunca están fuera del límite, ¿no? El porcentaje es 0%. En esta lista tendríamos que añadir a Lilith. Lilith también se sale del límite. No he hecho el estudio, no he encontrado material donde esté el estudio del porcentaje de tiempo en el que Lilith está fuera del límite, pero probablemente esté cercano al mismo porcentaje de la Luna. Sin embargo, la salida y la entrada de Lilith de esa condición de fuera del límite es mucho más lenta, por supuesto, que la de la Luna. Se podría comparar en todo caso al movimiento de Júpiter, ¿no? Recuerden que Lilith se mueve más o menos a la misma velocidad que Júpiter, pero va a estar un porcentaje mayor definitivamente que Júpiter fuera de Lilith. En algún momento me pondré a estudiar con detalle ese tema para ver exactamente cuánto sería el porcentaje, o en este caso la frecuencia, ¿verdad? El porcentaje de la frecuencia con la que Lilith se sale del límite, porque bueno, también sería importante. En fin, yo creo que ya con esto ya tenemos una idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablamos de un planeta fuera del límite, tenemos una primera noción general de lo que puede significar, así que vamos a entrar en detalle, vamos a ver casos de ejemplo y con eso el concepto se va a ir fijando. Vamos a comenzar con Kepler, que fue protagonista de uno de los saltos más importantes de la historia de la astronomía, que fue la formulación de las leyes del movimiento planetario. Es a partir de Kepler que uno entiende cómo se mueven los planetas en el sistema solar
describiendo órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los focos de la elipse, un concepto que además se extiende para explicar el movimiento de los diferentes satélites alrededor de los correspondientes planetas, en fin. Kepler, antes de llegar a esa formulación del movimiento elíptico y relacionarlo con sus otras dos leyes del movimiento planetario, él intentó explicar por otras vías ese funcionamiento del sistema solar y se dedicó a tratar de encajar unos dentro de otros los diferentes sólidos platónicos en un modelo bastante engorroso, ¿no? Pero de este modelo engorroso que había concebido originalmente, terminó dando ese salto a la formulación sencilla, elegante, del movimiento planetario que se refleja en sus tres leyes. Eh, en general podemos decir que Kepler fue un personaje que estuvo empeñado en ir más allá de las concepciones y los límites del pensamiento de su época. Y eso lo vemos reflejado en su carta natal en el hecho de tener a Mercurio, regente de su ascendente Géminis, tan cerca de Urano, ¿verdad? Esa conjunción entre Mercurio y Urano ya de por sí nos puede estar hablando de la persona de pensamiento innovador, contracorriente, revolucionario, original. El toque de locura o el toque de genialidad podemos esperar de ese contacto de Mercurio-Urano. Pero en el caso particular de Kepler hay un factor adicional. Este Mercurio no solamente está en conjunción con Urano, sino que también está fuera de límites. Si lo vemos aquí, Mercurio se encuentra en el grado 2435 de declinación sur. Con lo cual se sale, ¿verdad? De la banda que ya habíamos estudiado, la banda entre los trópicos está por debajo del trópico de Capricornio, está hacia el sur, o sea, está más al sur que el trópico de Capricornio. Y esta condición de Mercurio fuera de límites, yo creo que también se refleja en el trabajo de Kepler, rompiendo precisamente con las concepciones que existían hasta ese momento. Digamos que tanto en los trabajos originales de Kepler, como en el imaginario de los diferentes astrónomos de la época, se trataba de relacionar las órbitas de los planetas con el círculo o con cualquier otra figura perfecta. Esa idea de no utilizar un círculo sino una elipse, de alguna forma rompía con esa idea de la perfección del círculo como reflejo de la perfección un plan creador, un plan divino en la organización del universo. Entonces, definitivamente fue una persona que fue más allá, como digo, de los límites establecidos de su momento. Y además lo hizo a partir de una indagación definitivamente mercurial, mental. Digamos que ese también es un elemento que lo tenemos que tomar en cuenta. Eh, Vamos con otro personaje. Albert Einstein es un ejemplo extremadamente claro de esto de ir más allá de las fronteras establecidas. Efectivamente, el trabajo en su teoría de la relatividad cambió toda la forma de concebir la realidad. Ese entrelazamiento entre el espacio y el tiempo que hoy en día nos resulta tan familiar, bueno, definitivamente fue un salto de proporciones gigantescas debido precisamente a este personaje. Y, y bueno, cuando observamos su carta, encontramos lo mismo que encontramos en la carta de Kepler.
el regente del ascendente, en este caso el ascendente es Cáncer, el regente del ascendente es un planeta fuera del límite, en este caso la Luna. De la misma manera que Kepler tenía ascendente Géminis y Mercurio, su regente, estaba fuera del límite, en este caso Einstein tiene un ascendente en Cáncer con una luna en el grado 26-22 de declinación sur, es decir, de nuevo, fuera de los límites establecidos por los trópicos. Es decir, en este caso, más al sur, igual que en el caso de Kepler, más al sur que el trópico de Capricornio. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta también que se trata de una luna en Sagitario, una luna que ya de por sí tiene una necesidad de expandir su frontera, pero no es lo mismo una luna Sagitario en condiciones ordinarias que una luna Sagitario fuera del límite, donde esa búsqueda de lo que está más allá de lo conocido se convierte o adquiere unas proporciones intensificadas de forma inaudita. Bien, por supuesto, además de eso, siempre tenemos que colocar al planeta fuera del límite dentro del contexto de la carta. No se trata en ningún caso, como con ningún concepto astrológico, ningún indicador astrológico, de dejar caer todo el peso de la interpretación sobre algún factor aislado. Con los planetas fuera del límite ocurre exactamente lo mismo. Esa luna aporta y es significativa y es súper interesante que en las cartas de dos de los personajes que ampliaron la concepción del universo tenía la humanidad, encontremos lo mismo, el regente del ascendente como planeta fuera del límite, porque eso le transmite al conjunto de la carta. Recuerden que la importancia del ascendente no es posible exagerarla. El ascendente es el pivote alrededor del cual podemos ir desplegando todo el resto de las energías de la carta. Es el punto de contacto con la realidad. Como a mí me gusta decir, es la ventana a través de la cual vemos el mundo y por lo tanto la forma en la que organizamos nuestras energías para responder a ese mundo. Entonces el ascendente tiene un impacto sobre el conjunto de la carta y por supuesto el planeta regente del ascendente con los aspectos que recibe y su ubicación dentro de la carta va a ser fundamental. Y en este caso, por supuesto, esa luna Sagitario tiene el trígono a Venus, tiene la cuadratura al medio cielo, y en fin, ¿no? Digamos que cada uno de esos aspectos la va condicionando, la va configurando para la específica expresión que tiene en esta carta. Pero lo que me interesa destacar es, como digo, esa recurrencia, tanto en el caso de Einstein como en el caso de Kepler, de el regente del ascendente como planeta fuera del límite. Para quienes están familiarizados con la historia de la astrología, Morán de Villefranche, Jean-Baptiste Morán de Villefranche, es un personaje que podemos relacionar perfectamente en su actitud, en su espíritu, con eso que hemos venido diciendo, de romper con una concepción tradicional e ir más allá de los límites establecidos. En este caso, en la reformulación que hace Morán de el edificio astrológico en esa obra llamada La Astrología Gálica, que es una obra definitivamente monumental. O sea, no hay otra forma para describir esos 26 libros que conforman la astrología gálica de Jean-Baptiste Morán de Villefranche. Independientemente de que tiene sus defensores a ultranza y tiene sus detractores, no se puede negar lo ambicioso del proyecto de Morán al abordar una reformulación integral y a un nivel tan exhaustivo
del edificio astrológico. En particular, independientemente de quienes estén o no a favor del conjunto completo de sus ideas, todo el aporte que hace Morán en la llamada doctrina de las determinaciones es definitivamente de una claridad y de una fuerza organizadora impresionante. Bueno, en el caso de Morán, tenemos otra vez al regente del ascendente como planeta fuera de límites, en este caso Marte, un ascendente Aries con Marte precisamente en la casa 3, casa de la comunicación, casa de la escritura, y definitivamente este Marte fuera de límites es seguramente el que le ayudó a escribir esa no sé, no recuerdo ahora cuántas páginas son, pero recuerdo que en algún momento alguien mencionaba que el texto de Morán en latín es algo así como un 10 o un 15% más extenso que la llamada versión James de la Biblia. O sea, es decir, se trata de un libro incluso más extenso que la Biblia, un libro de astrología, que bueno, que a su manera es también una especie de Biblia astrológica. Bueno, resulta que Marte, de Morán, se encontraba en el grado 2640 de declinación norte, en este caso por encima del trópico de Cáncer. De nuevo tenemos esa condición del planeta regente del ascendente más allá de los límites de los trópicos de Cáncer y Capricornio, y la persona desarrolla un proyecto de vida que de alguna forma se orienta a romper esos límites ya establecidos. Otra de esas personalidades que desafían los límites, que expanden la realidad precisamente porque son capaces de pensar más allá de los límites preestablecidos de la realidad, fue definitivamente Johann Wolfgang von Goethe, el autor de Fausto, ¿no? El que de alguna forma acuña lo que hoy en día conocemos como el anhelo fáustico, ¿no? Ese deseo de ir más allá de los límites de la condición humana. Y bueno, fue un personaje que de por sí encarnó un anhelo fáustico reconocible con sus intereses, por supuesto, en el ámbito de la poesía, el teatro, pero también en el ámbito de la ciencia, donde también hizo aportes Goethe. Y esa visión amplia de la realidad que va más allá, como digo, de los límites de la realidad, nuevamente la podemos relacionar, aparte del resto de los factores de la carta. O sea, disculpen si lo repito tanto, pero no es posible exagerar al momento de recordar lo importante que es tomar en cuenta la totalidad de la carta, la totalidad de los indicadores. Y bueno, en este caso, como digo, nuevamente tenemos a Marte, regente tradicional de este ascendente Escorpio de Goethe, como planeta fuera de límites. En este caso, Marte en el grado 2747 de declinación sur, por debajo del trópico de Capricornio, y además ese Marte haciéndole un trígono bastante cerrado, bastante exacto a, al Sol, con lo cual, por supuesto, se multiplica el protagonismo de ese Marte. Eh, eh, por supuesto, como digo, de la carta de Goethe podemos hablar muchísimo. Esa luna Piscis en el fondo de cielo y esa Venus en Virgo en la casa 10 tienen muchísimo que ver con la imagen de lo femenino en la obra de Goethe, por ejemplo. En fin, digamos que, como digo, la carta se abre en múltiples direcciones, pero lo que quiero señalar es nuevamente ese factor recurrente del regente del ascendente como planeta fuera del límite
en una personalidad que de manera natural va más allá de los límites establecidos. Otro personaje fuera de límites es Alfonsina Storni. Eh, eh, lo ubicarán como poeta, es uno de los grandes nombres de la poesía iberoamericana, de las tres grandes de Sudamérica, ¿no? Junto con Gabriela Mistral y Juana de Ibarburu. Y, por supuesto que a nivel de su lenguaje, de su abordaje de temas eróticos, allí ya vemos esa idea de romper límites. Pero es cuando uno estudia la biografía de Alfonsina Storni que esto queda más claro, porque definitivamente ella fue una feminista, una mujer adelantada a su época, que en ese momento, claramente dominado por lo masculino, reivindica la igualdad de la mujer y le hace frente a los prejuicios, por ejemplo, que generaba el hecho de que fuese madre soltera, siendo muy joven, se independiza de su familia, en fin, ¿no? Digamos que es el perfil de una persona que se ve impulsada por una búsqueda de nuevo, más allá de los límites de lo establecido. En este caso, en buena medida, a través de la poesía, a través de la palabra, y reivindicando una condición femenina que la vincula al tema del amor y al tema del rol maternal. Y en este caso, es súper interesante esa conjunción de la Luna y Venus en el ascendente en Cáncer, en su carta natal, que por supuesto cuando uno estudia la carta de Alfonsina Storni, esta es una de las cosas que de inmediato llaman la atención, esa conjunción de la Luna y Venus en el ascendente Cáncer, que hablan de esas dos facetas, ¿no? De la faceta maternal y de la faceta erótica, de la mujer como lo femenino seductor y como lo femenino maternal sintetizados en su vida y en su obra, pero lo que aporta esta nueva aproximación que nos da el concepto de planeta fuera del límite es el hecho de que esos dos indicadores de lo femenino, esa luna y esa Venus, están ambos fuera de límites. La luna a 26 grados, 44 minutos, y Venus a 24 grados 48 minutos. Es decir, ambos más al norte, ambos indicadores más al norte del trópico de Cáncer. Y por supuesto, al tratarse uno de los planetas del regente del ascendente, bueno, y además estar ambos planetas allí en conjunción con el ascendente, bueno, pues por supuesto que este factor de ir más allá de lo establecido y de ser un poco un outsider, porque digamos que estoy tratando, o sea, todos los ejemplos que he dado hasta ahora son ejemplos de personajes cuyo ascendente está regido por un planeta fuera del límite, porque estoy tratando de aislar un poco el aporte que proporciona el planeta fuera del límite. Por supuesto, expresado de forma diferente en cada vida y en el contexto de cada carta, pero reconocible a medida que lo vamos viendo. Pero en este caso, por supuesto, no se puede desligar la condición de planeta fuera del límite con el hecho de estar, como digo, justo en conjunción con el ascendente como primeros planetas de la carta. En el humor irreverente de Groucho Marx, muchas veces podríamos describirlo como surrealista, en esas frases que desmontan la realidad. También, otra vez, nos encontramos con la personalidad fuera de límites. De hecho, en su vida privada fue un personaje de muchas maneras excesivo, ese toque vehemente, intenso que he dicho que puede tener el planeta fuera de límites y que en los casos de personas
que tengan el regente del ascendente fuera del límite tiende a incorporarse al conjunto completo de la expresión de su energía. Y bueno, ahí está, ¿no? Nuevamente, el ascendente en Escorpio, regido en este caso por Marte, en el grado 25-50 de declinación sur. De nuevo, más allá de los límites del trópico de Capricornio. Por supuesto, como siempre, otros factores que nos permiten comprender el conjunto de la carta, por ejemplo, las Lilith, ¿verdad? Las dos Lilith rodeando el medio cielo, también son una característica reconocible en el personaje. Me refiero al elemento perturbador, caótico, anarquista, que definitivamente transmite Groucho Marx como personaje y como escritor, ¿no? Si uno lee sus libros, efectivamente hay ese deseo de sacudir las bases de las convenciones a través del humor. La gran herramienta, por supuesto, de Groucho Marx es el humor, es el ingenio, pero definitivamente es un humor y un ingenio caracterizado por esa penetración, esa agudeza, que lo lleva, como digo, a sacudir las convenciones. En fin, por supuesto que no es necesario que una persona tenga al regente del ascendente fuera de línea, fuera de límites, perdón, para encarnar este tipo de rasgo. Basta con que estemos hablando de una posición destacada del correspondiente indicador. En ese sentido, otro personaje que nos podría servir para ejemplificar esto que estoy diciendo, es el Marx serio, o sea, Karl Marx. Sí, o sea, me acordé de Marx por precisamente este tema de las Lilith. La Lilith de Marx es particularmente importante dentro de lo que fue el desarrollo de su concepción. Déjenme buscar un momento la carta de Marx. Ajá, esta es la carta de Karl Marx, el autor del Capital, el padre de todas estas visiones modernas marxistas de la realidad política, de cómo supuestamente estaría desarrollándose la historia humana en dirección a ese triunfo de una revolución universal, en fin, ¿no? Uno de los grandes puntos de la visión de Marx es precisamente esa tensión entre el pueblo oprimido y los mecanismos de control que están tratando de mantenerlo en esa posición, esos medios de producción que son controlados por una serie de instituciones y que están diseñados para mantener sometido a ese proletariado. Y esa tensión en buena medida está dada en la carta de Marx por ese Saturno que aparece en su casa uno en cuadratura con Lilith natural en la cúspide de la casa 4. Recordemos que la casa 4, cuando nos proyectamos al contexto de la astrología mundial y en un personaje que dedicó buena parte de su vida a pensar sobre la sociedad y la forma en la que la sociedad se organizaba, no tiene nada de raro que indicadores personales se hayan terminado proyectando sobre realidades transpersonales. Y como digo, en este caso, esta cuadratura entre Saturno y la Lilith natural de Mars tiene que ver con esa tensión entre las fuerzas de ese proletariado, de ese pueblo, en el sentido amplio, portador del potencial movilizador, destructor, de estructura, que podemos asociar a Lilith en cuadratura con ese Saturno en la casa uno. Digamos que el tema de la lucha de clases, por decirlo de alguna forma, está, entre otros puntos de su carta, reflejado en esa tensión
entre el orden saturniano y digamos, la energía, la intensidad, la visceralidad de esa Lilith en el fondo del cielo. Pero resulta que esto es muchísimo más destacado y muchísimo más importante cuando observamos que esa Lilith está fuera de límites. Es decir, en este caso es Lilith el indicador que se encuentra fuera de límites. Bueno, Marte también. Marte está fuera de límites, está en el grado 23, minuto 33, es decir, está ligeramente fuera de límites, pero definitivamente es un Marte fuera de límites. Y cuando pensamos que Mars es uno de esos voceros de la revolución como vía, como camino para establecer un nuevo orden, bueno, no tiene nada de raro que ese Marte, además en Cáncer, ¿verdad? Un signo que otra vez nos remite al tema del pueblo, esté también fuera de límite, ¿no? Que tengamos ese Marte fuera de límite. Pero el planeta que se sale más de los límites, o el planeta no indicador, el indicador astrológico que se sale de los límites, más claramente es Lilith. Esa Lilith en el grado 25, 57 de declinación norte. Como digo, esa Lilith que él la tiene en el fondo del cielo, y esa idea del proletariado rompiendo, destruyendo los límites que lo tienen encarcelado, tiene un correlato simbólico muy claro con esa fuerza subversiva que es Lilith. Recordemos que Lilith en la mitología es una fuerza que va a oponerse precisamente contra los límites, contra lo establecido. Y esa Lilith fuera de límites, bueno, pues simple y llanamente se amplifica, y al estar allí, en un ángulo de la carta, lleva esta cuadratura entre Lilith y Saturno a unos niveles, bueno, simplemente extremos. Como digo, no hace falta que la persona tenga el indicador, o sea, que el indicador fuera del límite sea el regente del ascendente. Basta con que esté estratégicamente ubicado. Por ejemplo, el caso de Charly García, por decir algo. Déjenme buscar la carta de Charly García. Ajá, aquí la tenemos. Fíjense que él también tiene la Lilith natural fuera de límite en el 2653 de declinación norte, y en este caso se encuentra en conjunción con el ascendente. Por supuesto que hay otros factores que amplifican esta Lilith. Hay una conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz, que en otras ocasiones ya he explicado que este es el punto en el que el arquetipo de Lilith alcanza su mayor fuerza, cuando los dos indicadores, la natural y la osculatriz, están en conjunción. Pero además de eso está Urano al lado, ¿verdad? Un planeta que refuerza el tema de rebeldía, de originalidad. Entonces, Charly García va a ser un portador de toda esta fuerza, de toda esta originalidad, de toda esta carga subversiva, pero también, por supuesto, de todo este caos, porque toda esa combinatoria de Lilith y Urano, al ser factores tan ligados al yo, tan ligados a la identidad, por estar en conjunción con el ascendente, bueno, hacen que él sea digamos, el canal a través del cual este tema se expresa, a diferencia del caso de Marx, en el cual la Lilith natural fuera de límite terminaba proyectándose en esa imagen del pueblo como fuerza que rompe los grilletes que tiene, que le han puesto, que el control del Estado ha terminado estableciendo sobre ese pueblo, y ese pueblo entonces rompiendo en una lucha revolucionaria con esas restricciones. Bueno, digamos que en cada carta, como digo, los indicadores se van viviendo en función del contexto.
de la carta y en general del contexto de la vida del personaje, pero son reconocibles. Lo que me interesa es enfatizar que efectivamente podemos ver cómo el planeta fuera de límites o ese principio asociado al planeta fuera de límites se hace presente en el correspondiente personaje. En ese sentido, otro personaje también llamativo es Federico García Lorca. De nuevo, o sea, pensé en Lorca por el tema de la Lilith fuera de límite, y García Lorca también tenía la Lilith fuera de límites. En este caso, no se encuentra el Lilith en un punto tan protagónico, no está al lado del fondo de cielo o al lado del ascendente, pero fíjense que esta Lilith natural le está haciendo oposición a la luna, le está haciendo trígono al ascendente y está muy cerca de Venus. Y en particular, tanto la luna como Venus también están fuera de límite, fíjense en eso, o sea, la Lilith natural en el grado 24-44 de declinación norte, Venus en el grado 24-23. Por cierto, el hecho de que Lilith y Venus, a pesar de que están relativamente separadas, ¿verdad? El Lilith está en el grado 3, Venus en el 12, así que hay una distancia de 9 grados entre ellos, lo cual como conjunción sería una conjunción débil. Pero fíjense que están hermanadas esa Lilith y esa Venus al estar en paralelo, ¿verdad? Porque al tener prácticamente la misma declinación, esa Venus y esa Lilith, bueno, se encuentran en paralelo, que por supuesto tiene un efecto similar a la conjunción, algo así como que los acerca, pues, o sea, esta Venus y esta Lilith terminan vinculándose no solo por el hecho de que son vecinas dentro de la carta, sino porque además tienen ese vínculo por paralelo de declinación. Pero además resulta que la luna también está fuera de límites, en el grado 24-28 de declinación sur. Con esto, además, tenemos que esa Lilith y esa Venus se encuentran en contraparalelo con esa luna, es decir, la luna, Lilith natural y Venus, los tres indicadores están vinculados por aspectos de declinación, están en paralelo y contraparalelo, pero además de eso, los tres indicadores están fuera de límites. Y allí es donde entendemos la imagen de lo femenino que hay en la obra de Federico García Lorca. O sea, la concepción de lo femenino, los personajes femeninos que encontramos en las obras de García Lorca y en la poesía de García Lorca, definitivamente con sus luces y sus sombras, ¿no? Con su intensidad, su grandeza, pero también con sus oscuridades, personajes que pueden de alguna forma sobrepasar los límites de la entrega, pero también que pueden ser personajes extremadamente devoradores. Bueno, esos personajes femeninos extremos de Federico García Lorca, los vemos reflejados allí, tanto por la presencia de Lilith vinculada a la Luna y a Venus de la forma que acabamos de decir, como por el hecho de que los tres indicadores se encuentran fuera de límite. Bien, lo voy a dejar hasta acá. Todavía se puede hilar mucho más con respecto a lo que significa un planeta fuera de límite. Digamos que me he concentrado en los aspectos relacionados con la desmesura, la cierta desmesura que podemos encontrar en un planeta fuera de límites, esa tendencia a ir más allá de lo establecido, más allá de lo convencional, pero hay muchos otros matices presentes en el planeta fuera de límites que pueden colorear su interpretación y sobre los cuales, bueno, regresaré en un próximo material. Pero por lo pronto lo voy a dejar hasta acá y bueno, como siempre, muchas gracias por estar allí, muchas gracias por acompañarme
Si les gustó el material, por favor dejen un me gusta en el canal. Y bueno, será entonces hasta la próxima entrega, que bueno, espero no se tarde tanto. Y bueno, no sé si la próxima entrega sea de los apuntes y continúe con este tema de los planetas fuera de línea. Eventualmente voy a regresar, seguiré ampliando esto de los planetas fuera de línea y regresaré sobre, perdón, fuera de límite, y sobre el otro concepto de las líneas de espacio local. Se me mezclan las dos, ¿no? Los planetas fuera de límites y las líneas de espacio local. Bueno, como digo, ambos temas espero dedicarle otros materiales en el futuro. Seguramente lo que haré será tomar un personaje en el cual pueda resultar interesantes ambos aspectos, donde podamos meternos dentro de una carta en particular de forma más integral e incorporemos dentro del análisis ambas herramientas. Incorporemos dentro del análisis tanto las líneas de espacio local como los planetas fuera del límite. Pero como digo, no estoy seguro de si ese sea el próximo material que grabe porque tampoco quiero que pase tanto tiempo sin retomar el otro hilo que ya conocen, el de Reyes y Astrólogos, que es otro hilo que me importa seguir avanzando. Y también hay tutoriales de SET, que era los otros materiales que venía haciendo, los tutoriales del programa SET, que me interesaría también abordar. Pero en fin, cuando haya tiempo, ¿no? Como les digo, todo depende del tiempo que pueda disponer para dedicar a este proyecto. Bueno, como dije antes, muchísimas gracias por estar allí y será entonces hasta la próxima entrega.